Bueno, lo que nos quedó es discutir un ejemplo. Este es un ejemplo clásico sacado del libro Introduction to Statistical Learning y hace referencia a predecir salarios de bateadores. Es una base de datos muy famosa que se llama Hitters, la van a encontrar por ahí, está disponible en el sitio del libro de Hasty Tivgiran y sus coautores. Acá la variable que queremos predecir es el salario, ¿está bien? Es el salario. Y tenemos un montón de características, de estas típicas características que les gustan medir a los americanos, ¿no? Como cantidad de bateos, cantidad de home runs, etcétera, etcétera. Una que es muy importante es la liga y la división, ¿está bien? ¿Dónde es que juega esta persona? Etcétera, etcétera. O sea, hay una base que tiene un montón de salarios y un montón de características de bateadores, y lo que querríamos obviamente es que si aparece un bateador con ciertas características, poder predecir su salario. ¿Está bien? Ese es el objetivo. Bueno, déjenme que les muestre los resultados. Acá, esto es medio raro de entender, pero se los muestro. Acá están los predictores, ¿está bien? Son los predictores. ¿Está bien? Y fíjense que los puntos son cuánto dan los coeficientes de correr un modelo de regresión estimado por mínimos cuadrados ordinarios. Los rojos son estimados por Lasso y los azules, que no se ven muy bien que digamos, pero negro aparece acá, son estimados por Rich. ¿Está bien? Acá pasa que hay un problema de escalas, ¿no? En general, fíjense por ejemplo que estas variables son muy importantes, que son las de liga y división, ¿no? Que son estas que están acá. Y el resto tienen coeficientes chiquititos, ¿no? Pero déjenme que se los muestre en otra escala para que vean qué es lo que está pasando, ¿no? Acá, insisto, es el mismo dibujo anterior, pero con otra escala. Entonces, de vuelta, los puntos son mínimos cuadrados ordinarios, los que están en rojo son los estimados por Lasso y los otros son estimados por Rich. Fíjense, la primera cosa que deberían ver es el fenómeno este que llamamos shrinkage, ¿está bien? Que tanto Lasso como Rich, como introducen una función de penalidad que, valga la redundancia, penaliza utilizar variables, lo que hacen como resultado, de hecho lo vimos analíticamente en el caso de Rich, es correr casi todos los coeficientes hacia cero, ¿está bien? Fíjense que es en general, hay unos casos que no, por ejemplo como este, pero en general casi todos los coeficientes, tanto de Lasso como de Rich, aparecen corridos hacia adentro. ¿Qué significa eso? Encogidos hacia cero, ¿está bien? Eso es general para Lasso y para Rich. Esa es una característica, ¿está bien? La segunda característica es, fíjense, la principal diferencia entre el Lasso y el resto de los estimadores, ¿no? Fíjense que el Lasso, por ejemplo, a esta variable, a esta variable, a esta variable, a esta, ¿está bien? A esta, ¿está bien? Las elimina del modelo. O sea, fíjense cuando el coeficiente no es muy grande, por ejemplo el de Rich, el de mínimos cuadrados ordinarios, es como que Rich lo encoge, ¿está bien? Mientras que Lasso directamente lo lleva a cero. O sea, este es el sentido en el cual Lasso resuelve dos problemas. Uno es resuelve un problema de trade-off sesgo de varianza, o sea, al achicar los coeficientes, lo que hace es elimina su variabilidad, genera un sesgo, pero eso hace que genere una mejor capacidad predictiva. Pero también Lasso, una cosa que hace es selección de variables. O sea, Lasso genera un modelo estimado que es de menor dimensión que el original, que lo que hace es eliminar variables del modelo. Esta es la principal característica atractiva de Lasso. O sea, Rich y Lasso tienen en común la idea de que al encoger los coeficientes le reducen su variabilidad. Eso reduce la variabilidad, lo cual es bueno por el error cuadrático medio, pero aumenta el sesgo, ¿está bien? Entonces la idea es que quizás tolerando un poquito más de sesgo por correr los coeficientes hacia cero, permite bajar drásticamente la varianza, ¿está bien? La gran diferencia entre Rich y Lasso es que Rich no elimina variables del modelo per se, mientras que Lasso, los coeficientes que no son muy grandes, los lleva directamente a cero. Y eso es lo que explica la enorme popularidad de Lasso, que es una herramienta que hace dos trabajos, ¿no? Por un lado regulariza y
hace esta tarea de generar un pequeño sesgo para reducir rápido la varianza, pero en hacer esa tarea elimina variables de modelo y genera un modelo que es más, lo que se dice, parsimonioso, más tratable. Bueno, de eso vamos a hablar en un rato cuando veamos una variante de lazo que se llama ElasticNet, que lleva este argumento un poco más al extremo. Bueno, nos vemos.